Muy bien, hermanos, busquen en su Biblia, Salmo 119. Seguimos allí estudiando este lindo salmo que, como hemos dicho varias veces, lo que hace es resaltar la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. Y le da importancia, el valor, la significancia que debiese tener en la vida de un creyente. Hoy día vamos a considerar la porción que va desde el verso 65 hasta el verso 72. ¿Qué estrofa vendría siendo? La novena, ¿no es cierto? 9 de 22. Leamos juntos, por favor, leamos juntos, por favor, eh, esta sección a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es que la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este día. Gracias por su palabra y ahora le pido que hable a nuestras vidas y a nuestro corazón por medio de ella, porque lo necesitamos. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, esta es una hermosa porción del Salmo 119. Es una hermosa porción porque lo que hace es resaltar en un sentido ricas verdades respecto de la persona de Dios, pero también respecto de los planes y de los propósitos de Dios en nuestra vida. Mire qué interesante cómo inicia el Salmo, o cómo inicia esta porción. Note conmigo un par de frases que lo que hacen es resaltar el carácter santo de Dios. Comienza diciendo, bien has hecho con tu siervo. Bien has hecho con tu siervo. Y si usted avanza un poquitito hasta el verso 68, fíjese lo que dice respecto de Dios, pensando en que esta porción lo que hace es resaltar ciertas cualidades, ciertas características de la persona de Dios. Mire lo que dice ahora en el Salmo 68. Bueno eres tú, ¿y qué más? Y bienhechor. Usted sabe que en teología, en la rama de la teología sistemática, particularmente la rama que se llama teología propia, que es el estudio de la persona de Dios, se enseña que hay ciertas cualidades, ciertas características que Dios tiene, que en teología se conocen como atributos. Y estos atributos lo que hacen de alguna manera es definir ciertas cualidades o características propias de Dios. Ahora, los atributos se dividen en dos clases generales, ya, porque después hay como subconjuntos, ¿no? Pensando un poco en conjuntos y subconjuntos, hay como subconjuntos dentro de los atributos, pero hay dos clasificaciones generales de los atributos, unos que se llaman comunicables y otros que se llaman incomunicables. Los incomunicables son aquellos atributos o cualidades que Dios tiene, que posee en su propio ser y que no comparte con nadie. Mientras que los comunicables son atributos o cualidades que Él tiene en su propio ser, pero que sí son esperables, deseables en sus hijos. Por ejemplo, Dios es omnipotente, ¿no es cierto? Pero yo no conozco ningún ser humano que sea omnipotente. Por más que alguno se crea, ¿no es cierto? Superman, yo conozco algunos Superman, mandoneados, pero es otro cuento, ¿no es cierto? Además, por más que alguno se crea omnipotente, que todo lo puede, no puede, porque no es Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y algunos se lo saben, o algunos se creen sábelo todos, pero no son omniscientes. ¿Se entiende, no? Ahora, Dios es santo. Y ese es un atributo de Dios. ¿Comunicable o incomunicable? Comunicable. ¿Por qué?
Porque Él espera y demanda de sus hijos que seamos santos. Por algo Él dice, sed santo porque yo soy santo. Él nunca demandaría o nunca pediría de nosotros algo que nosotros no podamos hacer. Ahora, en estos dos textos que he citado, 65, 68, se resalta un atributo comunicable de Dios que además se clasifica como un atributo moral. ¿Se acuerda que le hablaba de los conjuntos y subconjuntos? Bueno, los conjuntos serían comunicable e incomunicable y un subconjunto sería moral. Y en este caso en particular, este es un atributo comunicable, pero además es un atributo moral. ¿Y cuál es el atributo? Bienhechor. Ahora, si yo lo tengo que clasificar o dar un nombre más, probablemente usted lo va a encontrar en un libro de teología como la bondad de Dios o la benignidad de Dios. La bondad de Dios, la benignidad de Dios. Ahora, ¿se acuerda que yo les mencionaba la semana pasada que los títulos que aparecen entre eh, estrofas en realidad son una letra del alfabeto hebreo y que todos los textos van a comenzar? Nosotros no lo logramos notar porque está en español, pero si alguien tuviese una Biblia en hebreo y tuviese la capacidad de leer hebreo, yo no tengo esa capacidad, no sé hebreo, ¿ya? Entonces, pero si tuviese esa capacidad, podría notar esta persona que todos los textos inician con esta letra del alfabeto, ¿sí? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque fíjese interesantemente cómo dice el verso 65 no y el verso 68. Bien has hecho con tu siervo. Verso 68. Bueno eres tú y bienhechor. Ahora, en la teología hebrea, en la teología hebrea, los rabinos decían y enseñaban lo siguiente: no hay nadie bueno, solo Dios. Solo Dios. La bondad absoluta es única y exclusivamente una cualidad divina. Nadie puede compartir esa cualidad divina. Bueno, en la Biblia entendemos después que nosotros sí podemos compartir esa cualidad divina. Ahora, ellos a esta bondad, a esta cualidad, ellos le llaman Tov. Usan la palabra Tov, T-O-V, para que se entienda, Tov. Y Tov, que lo que hacía era expresar que la bondad absoluta solo es algo de Dios. Ahora, ¿sabe cómo inicia este salmo? ¿Sabe cómo si pudiésemos leer, si pudiésemos leer en hebreo y tuviésemos un texto en hebreo acá, ¿sabe cómo inicia no este salmo, esta estrofa del salmo? Tov has hecho con tu siervo. Esa es la palabra que utiliza. Bien, acá, originalmente es la palabra Tov. ¿Se acuerda que le decía que los rabinos hebreos, en la teología hebrea, la cualidad de bondad, de benignidad, solo es una cualidad o una capacidad absoluta en la persona de Dios? Ahora, eso aparece en el verso 65. Bien, en el verso 68, donde dice, bueno eres tú, de nuevo, es la misma palabra, Tov. Tov eres tú y bienhechor. Y bienhechor. Ahora, la palabra bienhechor es una conjugación de Tov. No recuerdo ahora cuál es, pero es una conjugación de Tov. Ahora, en griego, porque usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿no es cierto? Ahora, en griego existe también una palabra que habla de la bondad o benignidad y es la palabra ágatos. Ágatos. ¿Conoce el nombre Ágata? ¿Sí? Usted sabe que cuando los padres le pusieron a esa mujer, a esa niña, bebita, le pusieron por nombre Ágata. ¿Sabe lo que estaban tratando de comunicar, no? Que esa niñita iba a ser buena. Si después se desvió en el camino y pasó otra cosa, es otro cuento, pero la intencionalidad del padre era ese, ¿no? Va a ser buena. Por eso le ponemos Ágata. Ágata. Ahora, Ágatos. Ahora,
Pensaba hoy día, me acordaba de esta situación. ¿Se acuerda que en Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante, se nos narra la historia de un joven que tiene mucho dinero y viene donde el Señor Jesús con una pregunta, una interrogante, ¿qué he de hacer para ir al cielo? Ahora, ¿cómo se presenta él delante del Señor Jesús? ¿Qué es lo que le dice? Maestro bueno. Mire, vaya conmigo un momentito ahí a Mateo 16 para que me crea. O sea, no me crea a mí, créale a la Biblia. Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora es interesante la respuesta de Cristo, ¿no? Porque ¿cómo le responde Cristo a este joven? Él le dijo, el Señor Jesús, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. ¿Se acuerda el pensamiento de la teología hebrea, no? La bondad solo es un atributo absoluto en la persona de Dios. Ahora alguien diría, pero Cristo no es Dios. Sí, Cristo es Dios. Entonces, ¿por qué Cristo le responde a este hombre? ¿Por qué me llamas bueno? Si hay un solo bueno, que es Dios. ¿Qué cree usted? ¿Por qué Cristo le responde de esta manera? Ya, sí, pero sigue siendo Dios, aún siendo hombre, porque él comparte esto tan particular que él es 100% Dios, 100% hombre. Ahora, ¿sabe por qué creo yo que Cristo le responde de esta manera a este joven rico? Porque ¿cómo viene el joven rico? ¿Qué es la pregunta que el joven rico hace? ¿O cómo introduce la pregunta al joven rico? Cuando se presenta, maestro bueno. ¿Sabe cuál es el tema, no? Que este joven no ve a Cristo como Dios. Este joven ve a Cristo como un maestro, como uno más de tantos quizás, como un hombre sabio. Pero interesantemente le dice, maestro bueno, y Cristo le responde en función de su presentación y la consideración que él tiene. ¿Por qué me llamas bueno? Si tú no me ves como Dios, no me deberás llamar bueno. Dime maestro nomás. Pero no me llames bueno, porque hay uno solo bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Fíjese que la palabra aquí para bueno que utiliza este joven es ágatos. Maestro ágatos, maestro bueno. Siempre me llamó la atención por qué Cristo respondía así hasta que entendí esto, ¿no? Que el joven rico no se acerca a Cristo buscando en él o buscándole como Dios, sino que le busca como un sabio más, como como un hombre con mucho conocimiento, con mucha intelectualidad. Y lamentablemente eso es lo que muchos hacen hoy en día, ¿no? Consideran a Cristo como alguien bueno, como alguien sabio, como alguien con mucho conocimiento, filosóficamente hablando, muy preparado, muy entendido, pero no como Dios. Y el hombre nunca va a encontrar la respuesta que busca el hombre, que busca el joven rico, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Nunca va a encontrar esa respuesta si no ve a Cristo como Dios. Mucho se debate hoy en día si a Cristo se le debe reconocer como Señor o Salvador, o se le debe reconocer como Salvador o Señor. Déjeme decirle una cosa, Cristo no puede salvar si no es Señor. Cristo puede salvar porque es Señor. Esa es la realidad. Cristo puede salvar porque Él es Señor. Ahora, ¿lo entendemos en el momento mismo en que creemos? ¿Cristo viene a ser el Señor de nuestras vidas en el momento mismo en que creemos? En contadas excepciones sí. Pero generalmente es un proceso largo, que se llama discipulado. Es un proceso largo que se llama discipulado. Ahora, déjeme decirle una cosa, ¿no? Dios es bueno.
Y como hijos de Dios nunca debiésemos dudar de esa cualidad, de esa característica que Dios tiene. El salmista lo entiende y el salmista lo declara. Bien has hecho con tu siervo. Bueno eres tú y bienhechor. Él lo declara. Ahora, usted podrá notar acá, en esta sección, que no siempre el salmista lo pasó bien. Y él entiende que aún en situaciones difíciles, situaciones complejas en su propia vida, son parte de un plan mayor, son parte de un plan más grande, donde Dios no se equivoca. Porque aún en eso, Dios está haciendo algo en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno eres tú y bienhechor. Porque bien has hecho con tu siervo. El profeta, Dios lo dice por medio de la boca del profeta Isaías, de Jeremías, cuando él dice ahí en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Y cuáles son estos pensamientos? Pensamientos de paz y no de mal. Hermano, recuerde eso. Esos son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. ¿Eso significa que no vamos a pasar por ninguna situación difícil? ¿Que no vamos a pasar por ninguna prueba? ¿Que no va a haber ninguna enfermedad grave en nuestras vidas? No. Esta semana en la lectura bíblica hemos estado leyendo acerca de la vida de José. Y es interesante ver en la vida de José cómo José tuvo que llegar al punto en que llegó después de ser vendido por sus hermanos, esclavizado en Egipto, mandado a la cárcel para llegar a ser el segundo después de Faraón. Y es interesante porque José dice, ¿no? Cuando sus hijos, cuando se tiene que presentar, después que se ha presentado delante de sus hermanos y después que ha muerto su padre y sus hermanos tienen miedo, pensando, bueno, murió nuestro padre, ahora sí que él se va a vengar de nosotros. ¿Cuál es la respuesta de José? Ustedes pensaron mal en contra mí, pero Dios encaminó todas estas cosas ¿para qué? Para bien, para bien. ¿Sabe por qué? Porque a quienes aman a Dios, todas las cosas, la enfermedad más terrible, el dolor más triste, la muerte, la prueba más fuerte, ayuda para bien, ayuda para bien. Fíjese, fíjese mi querido, déjeme decirle que Dios tiene un plan. Y ese plan siempre va a ser en conformidad. Fíjese cómo lo plantea en el verso 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a qué? Conforme a tu palabra. La palabra de Dios es el fiel reflejo del carácter santo de Dios. Y Dios va a obrar conforme a su plan, va a obrar siempre en conformidad con su palabra. Siempre. Siempre va a obrar en conformidad con su palabra. Ahora, ¿es fácil de entender? ¿Es fácil de aceptar? Déjeme decirle que no. Le cuento algo muy personal que a mí me costó entender con los años. Usted conoce un poco de mi vida, yo se lo he compartido esto, ¿no? Cuando mi madre muere a los 13, cuando mi madre muere cuando yo tengo 13 años, yo me rebelé, entré en un periodo de rebeldía contra Dios. Justo estaba entrando a la adolescencia, periodo difícil, tiempo complejo. Y por años mi queja contra Dios siempre fue la misma. ¿Por qué te la llevaste? Yo la necesitaba más que tú. Y esa era mi queja, mi reclamo, mi reclamo. Hasta que entendí que mi madre estaba en el mejor lugar donde podía estar, porque no había más llanto, no había más dolor, no había más lágrimas, no había más enfermedad. Y cuando entendí eso, y cuando en el cielo hubo un rostro familiar para mí, porque hasta ese momento en el cielo no había un rostro familiar, habían promesas, pero no había un rostro familiar. Cuando en el cielo hubo un rostro familiar para mí, se acabó la rebeldía. No hubo más enojo, pero me costó entenderlo, porque había sido una situación difícil y dolorosa.
Y quizás personas podrían haber empatizado conmigo y podrían haber incluso justificado mi rebeldía. No, si te entendemos. Hubiesen podido incluso aceptar mi rebeldía. De hecho, había gente que la aceptaba en la iglesia donde yo asistía, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás? Mal. Ya, ok, sin saber qué decir. Y yo era malo, porque yo disfrutaba diciendo mal. Disfrutaba viendo cómo la gente no sabía qué decirle. Pero de nuevo, cuando el cielo adquirió un rostro personal, las cosas cambiaron. Ahora, ¿me costó entenderlo? Sí. Me costó entender que esto estaba obrando para mi bien y el bien de mi familia, una familia súper chiquitita, mi papá, mi mamá y yo, éramos los tres solamente. ¿Me costó entenderlo? Sí. ¿Me costó aceptar? Sí. Pero yo por años había pedido un hermano y no tenía hermanos cuando mi mamá murió. Y para que vinieran mis hermanos, los dos que tengo, ¿qué tuvo que pasar? Mi mamá tuvo que ir. Mi papá se tuvo que volver a casar y pudieron venir mis hermanos. Y ahora mi familia ya no era mi papá, mi mamá y yo. Ahora la familia había crecido, ¿no? No es fácil, hermanos. No es fácil aceptar que Dios utiliza todo, incluso lo malo que pasa en nuestra vida, en nuestro favor. Fíjese que el salmista pasó por cosas malas. Mire conmigo algunas cosas malas que pasó el salmista, verso 69. Contra mí forjaron mentira. ¿Quiénes? Los soberbios. Contra mí forjaron mentira los soberbios. ¿Qué es un soberbio? ¿Qué es un soberbio? Una persona soberbia es una persona que se para en una posición elevada y desde esa posición elevada mira con menosprecio al resto, porque se cree más de lo que es. Ahora, ¿qué hicieron estos soberbios? Dice el texto que forjaron mentira. Forjaron mentira. Hay un programa de televisión que a mí me gusta mucho, lamentablemente ya no lo están dando, así que lo tengo que buscar en YouTube. No me ponga esa cara, gracias. Que se llama Desafío sobre Fuego. No sé si alguien lo ha visto. ¿Sí? ¿Sabe de qué se trata? Forjas de hierro, forjar espada, forjar cuchillos. De eso se trata Desafío sobre Fuego. A mí me encanta. Una, porque me encantan los cuchillos. Tengo una colección de cortapluma. Algunos dicen que ahí se sale mi lado colocolino. Y es verdad. Entonces tengo una colección de cortapluma. Porque me gusta eso, me gusta mucho. Pero una cosa que he aprendido en este programa es que para poder forjar un cuchillo, para poder forjar un arma, no es llegar y pegar dos martillazos y se acabó y ya está, ¿no? Caliento un poquito el metal. Lo meto a un horno, lo caliento un poquito, le pego un par de martillazos y salió la tremenda espada. No, 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 no. Para poder forjar, para poder forjar un cuchillo, primero hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, hay mucho arte en un sentido y también demanda mucho tiempo. Sabe que interesantemente el salmista, y creo que el Espíritu Santo utiliza la palabra no de manera casual, sino que de manera intencional, cuando dice que forjaron mentira contra mí. Estos soberbios, ¿sabe lo que hicieron? No? Se tomaron el tiempo, idearon las palabras, las seleccionaron, porque si no nadie les iba a creer. Recuerde que este hombre que está escribiendo este salmo es un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, entonces no es fácil llegar y acusarlo. No, no, estos mentirosos, estos soberbios, se tomaron el tiempo para forjar la mentira. La dejaron quizás ahí un ratito en la forja, calentando, para después sacarla y martillarla, después darle forma.
y después que está lista, lanzarla. Y el salmista tuvo que aceptar esto, ¿no? Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mire cómo sigue el texto, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Sigue hablando los soberbios ahora, verso 70, dice, se engrosó, ¿qué cosa? El corazón de ellos. ¿Cómo se engrosó? Como sebo, el sebo ahí es grasa. Eso es. Y el corazón estaba gordito, este corazón estaba gordito. El problema es que la grasa en el corazón no es buena. El problema es que en el corazón, la grasa en el corazón no es buena. ¿Sabe lo que pasó con el corazón de estos hombres, no? Se endureció. Perdió toda sensibilidad. Entonces le daba lo mismo lo que decían. Le daba lo mismo las mentiras que decían. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Le daba porque ellos tenían un corazón insensible. El apóstol Pablo, hablando de la característica de los hombres en los postreros tiempos, en Efesios capítulo 4, verso 17 al 19, dice lo siguiente, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué cosa? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Que andan en dónde? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por algo más, por la dureza de sus corazones. La dureza de sus corazones, corazones insensibles, corazones de tabla, decía un pastor, predicador. ¿Mm? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdón la pregunta que voy a hacer, es una pregunta muy personal, muy íntima, no levante la mano, solo piense la respuesta. ¿Alguno de ustedes tiene callo en los pies? Callo, Juanete, claro. Uña encarnada. No. ¿Alguno de ustedes tiene callo en los pies? ¿Qué es un callo? Una dureza. Sí. Dedo gordo, por favor, hermana. Suena. No sea ofensiva, no sea ofensiva. Bueno, una callosidad, una dureza, ¿no? Ahora uno se imagina callo en los pies, ¿sí? Las personas diabéticas sufrimos en esta época del año porque se nos secan los pies, se nos parten y se generan mucha dureza. Sufrimos harto con eso. Entonces tenemos que estar cuidando, raspando, poniéndonos cremita, qué sé yo, ¿sí? Porque si no se pierde sensibilidad. Y el peligro de que un diabético pierda sensibilidad en sus pies es que se genere una herida que no sane. Y eso es peligroso para un diabético, porque a nosotros nos cuesta que las heridas sanen un poco más de lo normal. Entonces, como dije, es peligroso. Ahora, si yo digo callo, callosidad, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? ¿O qué parte del cuerpo? Es la primera parte del cuerpo que se le viene a la mente. El pie, ¿no es cierto? Y si yo le dijera que hay hombres que tienen corazones con callosidades, con callos, porque dijimos que una callosidad es una dureza. Y el Efesios 4:18 en este caso, habla de la dureza del corazón y el 19 dice que han perdido toda sensibilidad. Bueno, déjeme decirle que en el Salmo 119, en el verso 70, está hablando de eso, de un corazón que se engrosó porque tenía mucho sebo, mucha grasa. Se engrosó, está duro. Y el salmista tuvo que experimentar esto, ¿no? La mentira de hombres soberbios, que forjaron las mentiras, pasaron tiempo, se dedicaron tiempo a cranear, a planear un mal comentario en contra del salmista. Y lo largaron y les dio lo mismo. ¿Sabe por qué?
porque su corazón estaba insensible. Ahora, un hombre como el salmista, interesantemente, después de haber pasado por toda esta situación, aún así mantiene algo, ¿no? Bien has hecho con tu siervo. ¿Y cómo? ¿Y las mentiras? ¿Las permitiste también? Sí, las permitió. Las permitió. ¿Permitiste que pasara por cosas malas? Sí, lo permitió. Pero el salmista entiende que aún en eso Dios está obrando en él. Y Dios está usando su palabra. Y que aún las cosas malas que vivimos, las cosas malas que experimentamos, tienen un propósito dentro del plan soberano de Dios. Hermano, déjeme decirle una cosa. Dios es bueno. Amén. Sí. Dios es bueno, ¿no? En todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Dios es soberano. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora es una convicción en su vida o una frase aprendida. Una frase que usted repite como un mantra, como como un rezo. Cuidado, hermano. El salmista dice que bien has hecho con tu siervo. El salmista dice, bueno eres tú y bienhechor, pero no lo dice como una frase aprendida para aparentar espiritualidad. No la repite como un mantra, como un rezo que se aprendió porque, ay, qué linda la frase, la digo, la repito. No, 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 no. Él la dice con la convicción de que Dios es bueno. Y que aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos complicados, Dios ha sido bueno. Ahora fíjese qué interesante, porque otras frases que aparecen en este salmo, verso 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, ¿conforme a qué? Dios siempre obra conforme a su palabra, no conforme a nuestros deseos. No es lo que yo quiero, no es lo que yo le pido, es lo que Dios quiere. Es su plan en nuestras vidas. No son mis deseos, que muchas veces son más un capricho que un deseo. Primera cosa. Segunda cosa, verso 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame qué cosa. Tus estatutos, necesito aprender tus estatutos, necesito aprender tu palabra. Si quiero vivir como tú quieres que yo viva, yo necesito conocer tu palabra. Y hermano, usted no va a aprender la palabra de Dios por osmosis. No porque usted deja su Biblia en el velador cerrada, se le va a traspasar el conocimiento en la noche mientras usted duerme. Si usted no lee diariamente la palabra, si usted no pasa un tiempo de comunión íntima con el Señor, usted nunca va a poder comprender ni aprender cuál es la palabra de Dios y qué es lo que enseña la palabra de Dios. Quiero solamente recordarles algo. ¿Dónde está? ¿Se acuerda que yo les entregué el plan de lectura bíblico anual? ¿Sí? ¿Se acuerda que dijimos que a final de año quien lo completase iba a tener un premio? Por favor, no me desanimen. ¿Tenemos candidato al premio a fin de año todavía? ¿O ya me olvido del premio? Recién terminamos ayer el primer mes del año. ¿Todavía hay gente que está en la carrera? ¿O ya nos olvidamos? Y le digo a Pablo, Pablo, olvídate, no va a haber un gasto extra en el presupuesto. Hermano, el salmista tenía intenciones, tenía deseos sinceros. Enséñame tus estatutos. Verso 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Yo no los guardaré por obligación, yo no los mandaré por un concurso bíblico. Yo no los guardaré porque por el qué dirán. No, los guardaré porque son tus mandamientos. Y tú eres bueno. Tú no te equivocas. Verso 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Hermano, déjeme decirle una cosa, cuando está pasando tiempos difíciles, cuando está pasando tiempos de prueba, gócese en la palabra del Señor.
La semana pasada no cité el texto, pero había un versículo que me llamó la atención. ¿Dónde está? Verso 62. A medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Pensaba en eso. A medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. ¿Se ha despertado en la noche pensando en la palabra de Dios? ¿Se ha despertado en la noche o se ha dormido en la noche repitiendo algún texto bíblico, orando? ¿Lo ha hecho alguna vez? En paz me acostaré y asimismo dormiré. No, yo, pastor, me pongo la cabeza en la almohada y duermo como un bebé. Yo no. Duermo como un bebé que se despierta en la noche, que no sé cuántas veces se despierta el lamparito. Pierde la cuenta. ¿A quién saldría así, no? Este, ¿Se ha despertado alguna vez así? Teniendo comunión con el Señor aún en la noche. Mire, déjeme decirle esto, ¿no? Dios hace su trabajo. Salmo 65 y 68 nos dice, Dios es bueno. Dios es bueno y Él hace su trabajo y lo hace en conformidad de su palabra, lo hace en conformidad de sus estatutos, pero el creyente también tiene que hacer su trabajo. También tiene una parte en la tarea. Mire, verso 66, porque tus mandamientos he creído. Verso 69, más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Verso 70, más yo en tu ley me he regocijado. Esa es la labor del creyente, pero quizás la labor más importante del creyente está en la segunda parte del verso 66, porque tus mandamientos he creído. Usted nunca comprenderá los planes de Dios, usted nunca entenderá que aún las cosas tristes y malas que nos pasan en la vida tienen, tienen un propósito eterno en el plan de Dios si usted no cree en la palabra de Dios. Usted puede mirar la Biblia como un libro más, como el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, o puede mirar la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Pero si usted va a mirar la Biblia como lo que es la palabra de Dios, entonces usted va a creer en la palabra de Dios, porque es lo que Dios está diciendo. Y usted va a dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Me acuerdo que hace muchos años atrás estaba en una reunión de jóvenes en Club Bíblico. Yo ya no era joven, por si acaso. Estaba con ellos, acompañándole en el proceso. Y se me ocurrió preguntar, hacer una pequeña encuesta. ¿Cómo va tu devocional? Les pregunté a los jóvenes. Básicamente le estaba preguntando a aquellos que eran líderes o colaboradores en el Club Bíblico, ¿no? ¿Cómo está tu devocional diario? ¿Qué estás leyendo? Y de 6 jovencitos, creo que 2 dijeron que estaban leyendo algo. Y uno de ellos me responde y me dice, no, que yo no leo la Biblia, pero leo buenos libros cristianos. Y yo le dije, qué lástima, porque los libros cristianos hablan acerca de la palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios, no de lo que otros han preparado como un colado, ¿no? Que han tomado un texto, lo han masticado, 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 lo han escupido y después te lo han dado para que tú te lo comas. Porque ellos en ese proceso sacaron todo el nutriente de la palabra. Hermano, necesitamos creer en la palabra de Dios. Por último, déjeme terminar diciendo esto, ¿no? Dios es bueno y todas las cosas obran para bien a sus hijos, aun las situaciones difíciles que sus hijos experimentan. Y muchas veces Dios usa estas situaciones difíciles para llamar nuestra atención. Fíjese cómo dice el salmista en el verso 71. Bueno
me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. ¿Le gustaría ser humillado? No, no. ¿Hay situaciones que nos humillan? Sí. Qué bueno que cuando Dios nos humilla. Qué triste cuando personas nos humillan. Yo creo que nadie lucha en su corazón cuando Dios lo humilla. Lo triste es cuando personas te humillan. Ahora, déjeme decir que aún Dios puede usar a personas para humillarnos. Y eso es parte de su plan perfecto. Bueno, me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. A veces la humillación nos lleva, nos conduce a la palabra de Dios. Porque solo encontramos consuelo en medio de la aflicción en su palabra. Entonces eso es bueno. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, dice el salmista. ¿Qué cosa? ¿Cómo andaba el salmista? Descarriado. Así que algunos consuélense, hasta el salmista anduvo descarriado. Pero, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Pero ¿qué pasó? Mas ahora guardo tu palabra. ¿Sabe lo que hizo la palabra de Dios en la vida del salmista, no? Lo volvió al redil. Y el salmista entendía bien lo que era estar descarriado. Porque él más de alguna vez tuvo que agarrar alguna oveja descarriada. Más de alguna vez tuvo que quebrarle la pata a esa oveja descarriada. Tuvo que tomarla en brazo y cargarla hasta que la pata sanó. Y cuando la pata sanó, ¿sabe lo que sucedió con esa oveja? No se volvió a descarriar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué las ovejas se descarrían? Porque no se acostumbran a estar con el redil. No logran tener eso de estar con el redil. Entonces, ¿qué es lo que hacía el salmista? Las pescaba, les quebraba la pata y las cargaba. Y cuando ya la pata estaba sana, soltaba la oveja, pero la oveja había pasado tanto tiempo con el pastor y con el redil que se había acostumbrado y ya no se quería ir. Ya no se quería descarriar. Bueno, me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hermano, hay una escuela que no es fácil de experimentar, hay una escuela que no es agradable vivir. ¿Sabe cómo se llama esa escuela? La escuela del sufrimiento, la escuela del dolor. Y yo creo que todos nosotros, de alguna manera u otra, hemos experimentado esa escuela, la hemos vivido. Pero siempre acuérdese, siempre recuerde esto, que toda lección no aprendida es una lección que se repite. Y si usted no quiere volver a experimentar dolor, sufrimiento, angustia, en la escuela del sufrimiento, apruebe la lección. No la repruebe, porque si la reprueba, la va a tener que repetir. Repetir. Recuerde, Dios es bueno, pero no como una frase cliché, sino como una verdad. Dios es bueno. Tov, ágatos. Dios es bueno. ¿Vamos a orar?